La clave de la laptop. No, si es que... Oh, claro. Ahí está. Ahí entra la... ¿Dónde está? Aquí. Internet. Ahí va. No, el otro. Cierra. ¿Dónde se cierra? Allá. La manzana. No, el rojo, el puntito rojo. Ahora, ábrelo, ¿no? Ahí. Facebook. Ahí, ya, Facebook. Tendría que... todavía no ha cargado el internet. Cierre esto, ¿dónde está? Aquí, ahí está. Ahora abre el internet. ¿Eh? Está abierto, ¿no? Sí. No ha conectado, quizá. ¿Conectó? Ya. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Ya. Ay. No diga que me mandó la... Ya, ahí está. Eso. Y esperando los asuntos técnicos todavía. Oh, no está conectado. Estaba conectado, pero se soltó ahora sí. Bájale un poquito la cámara. Estorba este micrófono acá, lo ponemos para acá. Ayer lo teníamos por otro Sí, lado. lo vamos a mover. ¿Ah? Sí. Para que no estorbe mucho. Creo que ahí todavía no. Ya, ahí está. Buenos días, hermanos. Es un placer tener la oportunidad otra vez de hacer una presentación sobre una teología bíblica del reino y el ministerio pastoral. Hoy me tocan 2 veces, posiblemente una tercera, porque había uno de los expositores que no podía estar hoy por la tarde, entonces me ofrecí para eso y no sé si han definido si voy para la tarde con la quinta también. De todos modos, yo tengo bastante material para presentar. Siempre se me pasa la mano a preparar materiales, ¿verdad? Lo que vamos a hacer hoy, ayer pasamos a como una teología bíblica a lo que era el estudio del Antiguo Testamento referente al reino de Dios y el ministerio pastoral. Hoy voy a entrar más en las 3 conferencias. Voy a entrar en la primera parte en cuanto a unas enseñanzas más sistemáticas, se puede decir, sobre el reino de Dios.
y según algunas investigaciones de autores informados sobre el tema. Y en la segunda parte de cada conferencia voy a correr ahora entonces hasta el Nuevo Testamento con las cartas pastorales, hacer una revisión de esos para sacar de ellos una enseñanza sobre el ministerio pastoral, porque eran cartas pastorales que Pablo escribió, 2 a Timoteo y 1 a Tito. Entonces, hoy vamos a hablar sobre primero de Timoteo, en la segunda parte de esta conferencia, y en la segunda, segundo Timoteo, y en la tercera, Tito. Entonces, solamente para que sepan más o menos por dónde vamos en las presentaciones. Entonces, primero vamos a hablar sobre cómo se define lo que es el reino de Dios. Hemos tenido ya expositores que han propuesto varias diferentes definiciones y maneras de identificar qué es el reino de Dios. Y es muy interesante porque yo voy a duplicar algunas de las cosas que ellos hablaron. ¿Será que ellos están leyendo del mismo libro de lo que yo estoy leyendo para hacer los estudios sobre el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, pero a veces tener una duplicación de diferentes expositores, eso nada más resalta realmente la unidad que hay entre nosotros como estudiantes de Michi, pastores reformados y teólogos reformados en cuanto a lo que es el concepto del reino de Dios. Eso más bien es para mí, me anima mucho que están aprendiendo bastante sobre los estudios que están recibiendo y no solamente aprendiendo, pero obviamente lo están predicando también y enseñando así. Y eso es a mí me anima mucho ver cómo se está desarrollando eso. Ustedes saben que Pablo habló también de que uno siembra y otra cosecha, tiene la cosecha, ¿verdad? Yo he tenido oportunidad de sembrar mucho durante los primeros años, era un grupo pequeño, pero el hermano José ahora tiene el privilegio de cosechar lo que yo había sembrado, y he aquí estas conferencias que están y los números que él presentó ayer, estoy y no solamente él está cosechando, hermanos, él está sembrando también, porque ustedes como líderes están duplicando lo que el hermano está dirigiendo en eso. Entonces, la cosecha, la siembra y la cosecha es lo que es parte de lo que realmente es el reino de Dios también y la importancia del ministerio pastoral. Entonces, hay que estar pendiente de eso. Definiciones. Greg Goldsworthy, que es un anglicano conservador, es nacido en 1934 y un teólogo anglicano evangélico australiano, especializado en el Antiguo Testamento y la teología bíblica. Entre otros libros, él escribió sobre el Evangelio y reino. Entonces, de eso, él tiene una definición que él trabaja. Es autor de varios libros, incluidos entre ellos, según el plan, la revelación de Dios, del desarrollo en la Biblia y predicación de toda la Biblia como escritura cristiana. ¿Qué título más grande para un libro? Pero por lo menos casi es todo el libro para poner el título. Pero se entiende de lo que se trata el libro, por lo menos. Y es ampliamente respetado él por su enfoque en la predicación histórica, redentora, y por su enfoque en la hermenéutica también. Él comenta una definición muy breve. La definición del reino es más breve que su título de su libro, ¿verdad? Es como ustedes que han recibido cursos de este servidor, esta definición es que conciso, macizo y preciso. Siempre que yo les pido de las tareas de mis estudiantes, ¿verdad? Y no difuso, ni confuso, ni profuso. Ni sí, esa es una palabra, profuso, pero tenía que inventar algo. Hermano Eric. Sí. Breve, conciso y macizo. Sí, así. Preciso y macizo. Entonces, el reino de Dios, dice él, es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el reinado de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que él propone como una definición. Ahora, Anthony Hoekema, que era profesor del seminario Juan Calvino,
Se jubiló el año que yo entré en el seminario en Grand Rapids, Michigan, de Juan Calvino. Se jubiló él, pero siguió enseñando como profesor jubilado. Entonces yo recibí también algunas clases de Anthony Hukuma, quien es el autor de la Biblia del Futuro. Seguro ustedes tienen conocimiento de esto. Yo tengo el placer de haberlo conocido. Gran hombre, excelente profesor. ¿Cómo vamos a definir el reino de Dios? Dice él. Esto no es una cosa fácil de hacer, sobre todo porque Jesús mismo nunca ofrece una definición específica del reino. Tampoco encontramos esta definición en los escritos apostólicos. Tendremos que proceder inductivamente. El reino de Dios, por lo tanto, se ha de entender como el reinado de Dios dinámicamente activa en la historia humana a través del pecado y de los poderes demoníacos y el establecimiento definitivo de los nuevos cielos y la nueva tierra. Esto significa que el gran drama de la historia de la salvación se ha inaugurado y que la nueva era se ha dado paso. El reino no debe entenderse como meramente la salvación de ciertos individuos o incluso como el reinado de Dios en los corazones de su gente, que significa nada menos que el reino de Dios sobre todo su universo creado. Y eso está desarrollado en este excelente tomo de la Biblia y Futuro que él ha escrito. Y si no han tenido todavía la oportunidad de estudiar este libro, se lo recomiendo para la lectura y estudio en cuanto a lo que es escatología y el reino de Dios también, que tiene que ver con esto. Él sigue en esto. El deber del hombre no es llevar el reino a la existencia, sino entrar en él por la fe y orar para que pueda habilitarse cada vez más a someterse a la regla benéfica de Dios en cada área de su vida. El reino no es de ascenso del hombre a la perfección, sino que a la última hora Dios se penetró en la historia humana para establecer su reinado y para avanzar en sus propósitos. Él cita eso. El reino de Dios no es un mero sinónimo para la soberanía de Dios, más bien es un programa histórico específico. Dios siempre es soberano, siempre rey en un modo general. Pero desde la caída, Él debe como rey derribar la oposición y llevar a los seres humanos a reconocer su reinado. Anthony Hukuma siempre se enfocaba mucho en el reino de Dios como una reflexión de la soberanía de Dios. Ahora, ¿de qué se trata lo que es la soberanía de Dios? Yo tengo una definición que es conciso, macizo, preciso, porque han habido tomos y tomos y tomos y tomos de libros de autores escritos sobre la soberanía de Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como maestros, como pastores y como líderes también, es que realmente la teología bíblica no es tan complicada. No debemos de presentarlo con palabras tan grandes que la gente no puede entender, solamente para que alguien le diga, mira, mira los libros que este señor tiene ahí, ¿verdad? Y él debe tener mucho conocimiento. Bueno, la razón por la cual yo tengo muchos libros es que no tengo mucho conocimiento. Necesito correr a los libros para investigar, ¿verdad? Pero una definición sencilla de este servidor sobre la soberanía de Dios. Me imagino que algunos de ustedes ya han escuchado eso porque yo lo presento varias veces. Carlos, ¿cuál es? ¿Tú te acuerdas más o menos cómo es? ¿Cómo es? Dios hace lo que quiere, donde quiere, como quiere, con quien quiere, a la manera que quiere y no tenerle que pedir permiso a nadie. Así es. Esta es la definición. Apláudelo. Parece que tengo por lo menos este estudiante. Es sencillo. Y es una definición que se puede enseñar a los niños, a los catecúmenes, en la escuela americana, a los adultos. Es sencillito, ¿verdad?
¿verdad? Entonces, pero de eso se trata lo que ante Huckman también se enfoca en su, perdón, repítelo. Dios hace las cosas donde quiera, con quiera, de la manera que quiera, cuando quiera, y no tiene que pedirle permiso a nadie. No sé si ven que algunos así, ¿verdad? En el libro de Nehemías está. En el libro de Nehemías está también esta definición. Es cierto, yo presenté eso en el libro de Nehemías. San Agustín también presenta un concepto sobre el reino de Dios. Contempló el reino como una realidad presente y lo identificó con la iglesia. De eso dentro del reino de Dios y la iglesia vamos a tratarlo en la segunda conferencia de hoy, un poquito más según Berkhoff y la manera en la cual se relacionan las dos cosas, ¿verdad? Para Agustín, el reino de Dios era principalmente idéntico con los piadosos y santos, es decir, con la iglesia, considerada como una comunidad de creyentes, pero usó algunas expresiones que parecen indicar que también lo veía incorporado en la organización episcopal de la iglesia. Es cuestión de identificar la relación clara que hay entre el reino de Dios y la iglesia de la cual nosotros formamos parte. La iglesia en la estructura en cuanto a las congregaciones, los consistorios, los clases, los sínodos, etc. Eso es parte, pero también en la actividad de la iglesia, misionera de la iglesia. Louis Berkhoff, vamos a escuchar bastante de él más adelante también, pero él habla de eso en cuanto al reino de Dios. ¿Cómo vamos a definir el reino de Dios? Dice él. Eso no es una cosa fácil de hacer, sobre todo porque Jesús mismo nunca ofrece una definición específica, así como dijo Antonio Huckman también, ¿verdad? Tampoco encontramos esa definición en los escritos de los apóstoles, tendríamos que proceder inductivamente. Los dos hablan de ese mismo concepto, de Berkhoff y de Huckman. Louis Berkhoff dice el siguiente: hay un doble énfasis en el Antiguo Testamento con respecto al reinado de Dios. Primero, Dios es rey sobre Israel, y ahí están citas bíblicas para mostrar eso. Segundo, que Dios es rey sobre toda la tierra. No solamente es rey sobre la iglesia, Israel en el Antiguo Testamento, la iglesia en el Nuevo Testamento, sino también es rey sobre todo el universo que Él ha creado, toda la tierra. Se trata del gobierno de Dios establecido y reconocido en los corazones de los pecadores mediante la influencia regeneradora poderosa del Espíritu Santo, la cual les asegura las bendiciones inestimables de la salvación. Es un gobierno que en un principio se realiza sobre la tierra, pero que no alcanzará su culminación hasta el retorno visible y glorioso de Jesucristo. Berkhoff insiste que la realización actual de Él tiene el carácter del reino de Dios, tiene el carácter espiritual e invisible. Jesús se posesionó de este concepto escatológico y lo hizo prominente en sus enseñanzas. Enseñó con claridad la presente realización espiritual y el carácter universal del reino. Además, Él mismo efectuó, Cristo, esa realización en una medida nunca antes conocida, y aumentó en gran manera las bendiciones presentes del reino. Al mismo tiempo descubrió la esperanza bendita de la futura manifestación de aquel reino en gloria externa y con las bendiciones perfectas de la salvación. Ahora, otro profesor en el seminario que nosotros teníamos es el profesor Roberto Recker. Enseñó y tenía una pasión por enseñar sobre el concepto del reino de Dios. Yo
yo recibí un curso que tenía que ver solamente estaba enfocado, dictado por él, con el reino de Dios. Y saqué de aquí yo saqué las notas que yo tenía que sacar un poco de eso, ¿verdad? Para esta actividad que tenía, para sacar algunas cosas que yo había notado de lo que él dictaba sobre el reino de Dios. Entonces, esas son de unas notas que yo hice durante este curso. Él identifica el reino de Dios de esta manera. El reino de Dios es el reinado redentor de Dios en Cristo y por Cristo sobre toda su creación. Roberto Recker. Y voy a seguir con algunos otros. Es reconocido por sus seguidores, quienes tenemos la responsabilidad de someternos a Él. No solamente a Él como Cristo, sino someternos al reino de Dios, a las reglas, a las directrices, a las pautas bíblicas que presenta el reino de Dios en la Biblia. Nosotros tenemos que someternos como iglesia a eso. Es resistido por Satanás, por los demonios, por los no creyentes. Ya hemos visto eso en el libro de Esther, ¿verdad? Y vemos esto a través de toda la Biblia y en nuestras vidas también. Da vida a los que responden en fe al reino, pero pronuncia juicio a los que no se someten a ello. Es como una espada doble filo, ¿verdad? La palabra de Dios es así, pero el mensaje del reino es así también, porque el mensaje del reino es el mensaje de la palabra de Dios. Una espada de dos filos. Y es parte de lo que tenemos que entender. Ha sido vindicado, ha sido restaurado en una persona, el Mesías, Jesucristo. Él es el mero centro de lo que es el reino de Dios. Él es el rey. Él es quien, como vimos ya, ascendió a los cielos para estar sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Así como confesamos en Credo Apostólico también. Y ahora, nuestro trabajo, en cuanto a lo que es el reino, es proclamar como el Evangelio del reino. Es nuestro trabajo hoy día hacer todo esto. Será revelado, será realizado, será gozado en el momento que viene Jesucristo. Vamos a decir, ya se cumplió. Sabemos que se va a cumplir, porque Dios dijo que se va a cumplir. Pero ya con la segunda venida se cumple todo, para que Dios sea todo en todos. Ahora, la Biblia habla en muchas partes sobre lo que es el reino de Dios. Y cuando el profesor Roberto Recker hablaba del reino de Dios en la Biblia, él insistía que realmente los versículos claves para una definición bíblica del reino de Dios es 1 Corintios 15, entre los versículos 25 al 28. Porque preciso es que Él, Cristo, reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Versículo 28, pero luego de todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esas son las definiciones que la Biblia presenta, que autores reformados presentan, algunos que los conocí y otros que no. La
mayoría de estos que yo les cité están con el Señor ahora, porque ya son como 40 años desde que yo salí del seminario. Pero es importante tener claramente lo que es, cómo definimos exactamente lo que es el reino de Dios, porque si partimos de un mal concepto de lo que es el reino de Dios, eso influye en nuestro ministerio, porque nuestro ministerio pastoral sale de lo que nosotros entendemos por la tarea que tenemos. En el reino de Dios, y nosotros como agentes en la iglesia del reino de Dios, nosotros tenemos una tarea, pero tenemos que entender bien qué es el reino para entender cuál es la tarea, para no hacer la tarea mal. Algunos de ustedes han tenido estudiantes que han sacado una tarea y les dicen, mira, aquí está, vuelve a hacerlo, ¿verdad? ¿Ah? Ojalá que no nos diga Señor a nosotros, Eric, ya cuando llego al cielo, ¿verdad? Vaya de vuelta para allá porque no lo hiciste bien, vuelve a hacerlo, ¿verdad? Vaya, imagínense eso, ¿verdad? No, nosotros tenemos que tener claramente lo que es el reino de Dios y saber bien cuál es el trabajo, la tarea de la iglesia. Pablo entiende la importancia de enseñar a sus discípulos cuál es la tarea que tienen que hacer. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar en un panorama breve de lo que es primero de Timoteo en cuanto al ministerio pastoral que viene de nuestro entendimiento claro de lo que es el reino de Dios. Pablo tiene, por ser inspirado por Dios, tiene un concepto perfecto de lo que es el reino de Dios. Infalible, porque no es de él, sino es del Espíritu Santo. Entonces lo que Pablo escribe, también inspirado por el Espíritu Santo, es algo que nosotros tenemos que tomar en serio, como la fundación de nuestro ministerio. Lo que él escribe a Timoteo y a Tito es de suma importancia. Nosotros vamos a revisar ahora en breve lo que es el mensaje de Pablo a su discípulo Timoteo en la primera carta que él le escribe. Vamos a ver que la clave se presenta en primero de Timoteo 1 de los versículos 1 al 7 y luego voy a correr a los versículos 18 al 20 solamente para dar inicio a esto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, ¿a quién? A Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandaseis a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, vamos a hacer algunos comentarios sobre eso más adelante, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Con eso se encarga a los pastores, no solamente a los pastores, a los discípulos, a los que tienen responsabilidades dentro de las iglesias, sean varones o damas, que tienen sus responsabilidades de ministerio dentro de la iglesia también. Pues el propósito de este mandamiento, dice, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Con eso yo voy a pasar
de este versículo a lo que realmente es lo que yo voy a tratar en este tiempo que me queda. El ministerio pastoral debe promover el reino de Dios frente a muchos obstáculos, los cuales él está hablando aquí ya de los obstáculos, ¿verdad? Y son tres cosas que salen de este versículo. Versículo 5 dice que el amor nacido de corazón limpio, llamado a un corazón puro. El amor nacido de buena conciencia, el llamado pastoral a una conciencia honrada. Y el amor nacido de la fe no fingida, llamado pastoral a una fe sincera. Es nuestro llamado a los pastores, a los discípulos de Jesucristo, ya desde chiquito, de joven, de toda edad, varón y mujer, es la tarea que nosotros tenemos. Y de eso se trata la primera carta a Timoteo. Vamos a ver en eso entonces estas cosas, la experiencia de Timoteo en la primera parte del corazón puro, la experiencia del ministerio pastoral y el culto fiel, vamos a ver eso también. Luego el llamado pastoral a una conciencia honrada, también la experiencia de Timoteo, el ministerio pastoral y ahora el liderazgo fiel. Y la tercera, casi igual los puntos, pero definido a lo que es la fe sincera. La experiencia de Timoteo, el ministerio pastoral y cómo desarrollar un ministerio pastoral fiel en todo lo que estamos tratando en estas situaciones. Ahora, la carta de Pablo a Timoteo es una carta muy personal, porque se está escribiendo a como un papá a su hijo. Conoció a Timoteo y la familia cristiana fue recibido en Filipos. Cuando estaban allí de recibir la palabra de Dios y fundaron una iglesia ya, propósito de esta carta que Pablo escribe es animar y dar unas pautas en medio de un trabajo lleno de retos para Timoteo. Nosotros muchas veces leemos las cartas a Pablo porcioncito por porcioncito, ¿verdad? Y a veces no captamos realmente todo el panorama global de eso. Yo les animo en sus estudios de devocionales y también en sus estudios de enseñanza que cuando presentan, por ejemplo, de 1 Timoteo, algún pasaje de Timoteo que van a exponer o enseñar o escribir, que lea toda la carta. ¿Acaso cuando tú recibes una carta de alguien, uno de su familia, o un correo electrónico, o un mensaje, algo, lees primero la primera oración, después la dejas para mañana, leer la segunda? No. Se va a leer todo, ¿verdad? Entonces es importante hacer eso también con el estudio de 1 Timoteo y las otras cartas también de Pablo. Es una carta personal que Pablo está escribiendo. Es importante pensar en eso. Nosotros tenemos que pensar en la experiencia de Timoteo, el motivo por el cual Pablo está escribiendo. Leímos en los primeros 7 versículos de muchos retos de falsa doctrina que venía. Y Pablo, más adelante en el mismo capítulo, versículo 20, identifica y presenta, identifica dos, Himeneo y Alejandro, identifícalos. No tiene que ser por ahí andan, por ahí andan, por ahí andan. No, hermanos. Identifiquen los que son los que presentan falsa doctrina. Identifiquen las emisoras de la televisión. ¿Cuáles son las emisoras que son fieles y cuáles que no son? Identifíquenlos.
Y es muy fuerte lo que él dice. A quienes entregué a Satanás para que aprenden a no blasfemar. Pablo no está poniendo por encimita un poco de azúcar al asunto para endulzarlo, ¿verdad? Llega al grano. Están en camino al infierno estos. Cuídense. También de lo que nosotros hablamos y la manera en la cual nosotros hablamos, los dichos que nosotros recibimos. Ponga atención, dice, a las fábulas y las genealogías interminables que no dejan de presentarse, ¿verdad? Que se encuentran por todo lado. Entonces, eso es lo que Pablo está insistiendo a sus discípulos. Cuando nosotros vemos eso, entonces sabemos que Timoteo tenía sus actividades en Tesalónica, donde Pablo fue expulsado. Timoteo siguió. Luego también en Corintio, en Filipos, en Éfeso, como donde quedó de pastor. Y cada una de esas cartas tiene mención de Timoteo. Y el ministerio de Pablo se venía terminando. Pablo sabía, entonces tenía interés en encargar a Timoteo el trabajo que él estaba haciendo, tal como nosotros hacemos en nuestros ministerios de mentoría a los que nos siguen. La mentoría de Pablo a Timoteo la siguió Timoteo a otros. Ese concepto de mentoría corre por todo lo que son las cartas de Pablo a sus discípulos. Y lo importante de lo que es el concepto de discipulado, de mentoría, es que uno debe de tener mentores para que les apoyen, para que puedan apoyarles y hacerles preguntas sobre tal y tal cosas, los que tienen más experiencia que uno, pero también deben tener los mismos discípulos ellos también, cada uno. Yo he tenido mis mentores durante los años que ahora están con el Señor, pero ¿sabe qué? Bueno, más bien uno que es muy anciano, que todavía no está con el Señor, que yo lo respeto muchísimo, es mi papá. Tiene 96 años. Y yo le vengo, yo sé que ya después es más bien mi esposa me dice, ya cuando llegas al aeropuerto hay una fiestita ahí en la casa de mi papá, bueno, no sé qué, siempre tiene sus fiestas con sus nietos y su familia, ¿verdad? Pasa por ahí antes de llegar a la casa, ¿verdad? Y yo le hago preguntas y él me contesta, él me hace preguntas, pero yo, aun doctorado que tengo, busco mis mentores también. Algunos de los mentores son más jóvenes que yo. Yo considero al hermano José uno de mis mentores porque yo le hago muchas preguntas sobre la situación y cómo aplicar el evangelio aquí en América Latina. Él me considera también, yo creo, como un mentor, pero es de doble vía, muchas veces, ¿verdad? Es importante ver todo eso y el trabajo no va a ser fácil. Dice Pablo a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadoras y a doctrinas de demonios. ¿Qué es un apóstata? Es el opuesto de un apóstol, ¿verdad? Me acuerdo de un niño que le pregunta a la maestra en la escuela dominical, le pregunta, ¿cómo se llama la esposa del apóstol? Y dice, apóstata, porque sabía que tenía que tener algún nombre femenino a eso, entonces sería apóstol. No es así, ¿verdad? Pero es algo que nosotros tenemos que siempre estar ahí pendiente. La experiencia de Timoteo venía de obtener un corazón puro para él. Y eso, Pablo habla de que a raíz de un corazón puro es el amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nuestro trabajo en el reino de Dios como pastores y líderes y el ministerio de la iglesia
Nuestro trabajo es enseñar a los discípulos, a los de nuestra congregación, a los niños de la escuela dominical, los jóvenes, cómo amar a Dios. Porque el amor en el corazón produce un corazón puro, si somos fieles. Y nosotros sabemos que eso es la fuente, la fe es la fuente, el amor es la fuente de nuestras palabras y hechos. Lo que nosotros entendemos, eso es lo que nosotros hablamos. Hay que guardar eso. Proverbios habla de eso. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo está tu corazón? Estará tu vida. Estará lo que hablas. Estará la manera que tú actúas en estas cosas. Luego, él entra en un asunto muy específico con Timoteo. Y eso es en cuanto al culto y cómo dirigir el culto y las actividades del culto. Y en medio de eso, él habla del papel del varón en la iglesia, el papel de la mujer dentro de la iglesia. Y eso lo habla no porque él menosprecia nada a las mujeres. Más bien tiene mucho precio. Jesucristo tenía mucho precio a las mujeres. Pero lo que él está enseñando a Timoteo, de la manera que nosotros tratamos este asunto, es la manera por la cual tenemos que tratar todos los asuntos teológicos y prácticos dentro de la iglesia. Y es correr no a lo que nos define la sociedad, la cultura alrededor. Ya hablamos de eso en otra conferencia más antes, ¿verdad? Ayer. Sino por lo que nos enseña la Biblia. Esta es nuestra directriz, tanto como en todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y es muy importante para nosotros reconocer cuáles son las normas bíblicas cuando entramos en asuntos hasta a veces delicados dentro del ministerio de la iglesia. Corazón puro. Pero también Pablo habla de una conciencia honrada. Bueno, empezamos un poco tarde, entonces voy a correr el tiempo un poco. La conciencia de Timoteo le es formado por medio de su linda familia, la cual está formado por dos mujeres muy importantes. Su mamá, Lois, y Eunice, y su abuela. Nosotros tenemos que reconocer qué importante es la familia en criar discípulos. Nuestros primeros discípulos, hermanos y hermanas, son nuestros hijos. Nuestra primera responsabilidad es en el hogar. Si no estamos haciendo el trabajo del discipulado en el hogar, no podemos ni tener entendimiento de lo que es hacer discipulado fuera del hogar. Y es muy importante todo esto. Timoteo era un joven tímido, según de Timoteo 1, versículo 17, estaba tímido. Se sentía un poco incómodo a veces, necesitaba un ánimo, según 1 Corintios 16, versículo 10 y 11. Joven, 1 de Timoteo 4, versículo 12. Pero tenía muchos dones en lo que Dios le había dado. Lo vemos en 1 de Timoteo 4, versículo 14. Pero Pablo tenía que adiestrar a este jovencito, que ya empezó eso en el hogar, pero para que él fuese más valiente en cuanto a su manera de actuar. Nuestra conciencia viene de la experiencia de Timoteo en eso, para desarrollar lo que es el ministerio pastoral en nuestra vida. El corazón tiene que ser bien con Dios para que tengamos una conciencia bien intachable. ¿Quién tenemos una conciencia intachable? Nadie. Es impactado por el pecado, y Pablo sabe eso.
lo que nosotros tenemos que hacer como líderes en la iglesia es, primero a nosotros, aplicar lo que es la palabra de Dios para que nuestra conciencia sea dirigida por el Espíritu Santo. No basta con solamente decir, sigue tu conciencia cuando te hacen, que vas a hacer esto, te vas a hacer eso, te vas a hacer eso. No sé, puedes seguir mi conciencia. No basta con eso. ¿De qué está dirigido su conciencia? Si tu conciencia está dirigida por las cosas del mundo, de la cultura alrededor, de tus amigos, tu conciencia te va a llevar por el camino ancho. Pero si tu conciencia está dirigida por la palabra de Dios y por Dios y por el Espíritu Santo, entonces seguís bien en el camino angosto y seguirás también a otros también en lo mismo. Es interesante lo que dice Pablo en 2 Corintios. Dice, la tristeza es que según Dios produce arrepentimiento. La conciencia produce arrepentimiento para la salvación. De que no hay que arrepentirse. Entonces, si estamos arrepintiendo por la conciencia dirigida por el Espíritu Santo, nos da tristeza espiritual ante Dios. Pero, por otro lado, la tristeza del mundo produce ¿qué? La muerte eterna. La conciencia. Para el líder, eso es muy interesante. En capítulo 3 de 1 de Timoteo hay una lista de las calificaciones, cualidades de un líder cristiano. Yo leo esa lista y a veces leo esta lista y la leo a cada rato porque necesito recordarme cuáles son las cosas que Dios espera de mí, un líder y un líder entre líderes. Yo a veces leo eso y dice, ya sé, voy a poner mi carta de renuncia, yo no cumplo con eso, ¿verdad? ¿Quién puede cumplir con estos perfectamente? Nadie puede. Pero un buen líder reconoce cuáles son las expectativas para seguir adelante a corrigiendo las cosas que tienen que corregir. Un llamado a un corazón puro, conciencia honrada y un llamado también a una fe sincera. Timoteo, y al igual como Pablo, pasó su tiempo también en la cárcel. Sabemos esto en Hebreos capítulo 13, versículo 23, no lo tengo citado, pero ahí es cuando se menciona, Timoteo también en la cárcel acompañó a Pablo en la cárcel también en varias ocasiones. Primero de Timoteo 4, versículo 9, sabemos de eso. Lo que nosotros tenemos que pensar en cuanto a la fe sincera es la conducta de la vida. La fe que no solamente es un conocimiento, sino que es una fe que corre hasta el corazón y sale al camino. En 1 Timoteo 1, versículos 18 y 19, Pablo dice eso. Este mandamiento, hijo Timoteo, hijo tal y fulano de tal, pastor, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Es una batalla, es una lucha. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. En el ministerio pastoral nosotros tenemos que entender qué realmente es esta fe, lo cual nosotros tenemos que tener y también enseñar. Catecismo Heidelberg, yo siempre corro al catecismo porque es un documento de enseñanza, pues. Las confesiones. Pregunta y respuesta 21. La pregunta es, ¿qué es la verdadera fe? Definición. La verdadera fe no es solo un seguro conocimiento por la cual sostengo como cierto todo lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras, sino también una confianza, conocimiento y confianza completa, que el Espíritu Santo crea
en mí por medio del Evangelio de que Dios ha concedido gratuitamente no solo a otros, sino que también a mí perdón de pecados, justicia eterna y salvación. Estos son dones de pura gracia, concedidos solo en base a los méritos de Cristo. Yo siempre hablo de la fe, como está enseñado aquí en esta respuesta, que la fe tiene que ver con tres cosas, las tres C, para que los estudiantes aprendan quizás un poquito más rápido: conocimiento, corazón y camino. Conocimiento, pero en nada vale tener solamente el conocimiento. Eso tiene que llegar hasta el corazón de ser convencidos, la confianza, convencidos, convicción. Conocimiento, convicción, mejor dicho, y camino, aplicándolo en el camino al cual nosotros estamos viviendo. En los capítulos 4, 5 y 6 rápidamente, él da algunas pautas, directrices pastorales a los ancianos y a los jóvenes, 5 versículos 1 y 2. Las viudas, siguiendo del versículo 3 del capítulo 15, a los ancianos de la iglesia, a la esclavitud. Luego sigue hablando sobre las falsas enseñanzas, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Vivir una vida piadosa, vamos a hablar de eso más adelante también en la conferencia que sigue. Pero lo que dice Pablo en cuanto a eso es que nosotros tenemos que seguir con la buena batalla. Y con eso nosotros vamos a ver la importancia. Sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue en el amor, la paciencia, la mansedumbre. Eso es Pablo hablando a nosotros como discípulos de Jesucristo. Pelea la buena batalla de la fe. El llamado del trabajo ministerial en el contexto del reino de Dios. Corazón puro, buena conciencia, la fe sincera aplicada a nuestro ministerio y a nuestra vida cristiana. El ministerio pastoral entonces debe de seguir, como dije en el principio, promoviendo el reino de Dios frente a estos obstáculos. A ver si hay algunas preguntas. De no haber preguntas, al café. Ustedes saben que el café es la sexta sola. Un pastor Randall, él no estuvo entre algunos de estos, ¿los conocen? Solo Coffin, lo conoce, ¿verdad? El pastor Randall, el pastor de la iglesia hermano en Toronto anterior, que habla suyo, ¿verdad? Decía que hay 6 solas. Las 5 que nosotros conocemos y la sexta es el café. Adelante. Solo café. Pero para algunos es Solo coffee. libro.